Continuamos esta noche y continuamos hablando de ordenación del territorio, este tema tan en boga en los últimos días, en los últimos meses, aunque es un tema que también trasciende incluso los últimos tiempos y las últimas legislaturas, porque se viene hablando de largo. Esta noche lo hacemos de la mano de Imagina Burgos, lo hacemos de la mano de Marco Antonio Manjón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar de esta cuestión, Marco Antonio, de la que estamos dando cuenta, sobre todo en los últimos días en los informativos, en las últimas semanas, en relación, en primer lugar, a la visita de la directora general, luego a lo que sucedió en el Pleno, a las posiciones de los diferentes grupos provinciales, para que la gente le quede claro, cuando se está hablando de ordenación territorial, cuando se está hablando de reordenar nuestra provincia, ¿de qué se está hablando? Bueno, en principio lo que estamos hablando, por lo menos lo que hemos debatido en Diputación, ha sido sobre un mapeo. En principio, es lo que nos han dicho, pero estamos hablando de una ley que está pendiente de implementarse, de llevarse adelante en las Cortes de Castilla y León, que afecta a la ordenación del territorio de las comunidades autónomas. De eso estamos hablando. Cuando hablamos, además de ordenación territorial, se está hablando mucho también de unidades básicas, ¿no? Que al final es un término al que nos tenemos que familiarizar, por lo menos cuando nos acercamos a un proyecto de estas características. ¿Cuáles son los elementos que deben tener estas unidades básicas, de las que en la provincia se proponen más de 20? Los UBOs, como lo llaman estas unidades básicas, ya sabéis que siempre tendemos a sacar nombres con las siglas con las primeras letras. En principio se trata, hay una serie de condicionantes que nos han planteado o que han planteado desde la Junta para tener en cuenta la ordenación o la distribución de estas unidades básicas. Una es que exista un instituto, que exista un centro médico y que también haya un CEAS. Es decir, que los elementos principales para intentar centrar un núcleo de población en base al cual ubicar estas unidades básicas. A priori, algo así como garantizar unos servicios básicos, ¿no? Para sí, que la gente eso es lo que nos han dicho. No se entienda. Eso es lo que nos han dicho. Es que queremos llevar adelante este mapeo para comprometernos a que esos territorios van a tener estos servicios básicos. Pero creemos que esos servicios básicos la Junta de Castilla y León tiene obligación de prestarlos, exista o no exista el mapeo. Entonces, no es hacer un mapeo para justificar unos servicios básicos, que ya es obligación de la Junta de Castilla y León. Dices, Marco Antonio, esto es lo que nos están contando en este momento, pero sin embargo, en las últimas semanas se van sucediendo las visitas, los comentarios, las críticas, y de repente llega un pleno en Diputación en el que se aprueba bueno, pues esta cuestión por parte del Partido Popular, pero el resto de la oposición al unísono decís, oye, no se están haciendo las cosas bien, no se están teniendo en cuenta los pueblos. Exactamente, ese es el problema que hemos puesto sobre la mesa. Empezamos aquí en la Diputación de Burgos, todos los grupos de la oposición votamos en contra, no porque no queramos llegar a una comarcalización sensata que beneficie a los pueblos pequeños o a las zonas más despobladas de nuestra población, en general a toda la población de la provincia, sino el problema gordo es que creemos que no se han utilizado los principios básicos de consulta, es decir, se nos ha impuesto de arriba abajo y no se ha contado de abajo hacia arriba, lo que ha creado suspicacias. Entonces, no solamente la Diputación de Burgos, los grupos de la oposición nos hemos opuesto. Tengo entendido que a día de hoy ya son 5 diputaciones o 4 diputaciones de la provincia, 4 diputaciones, las que se han opuesto y han votado, ha salido rechazado este proyecto. Ten en cuenta que en las Cortes se necesitan 2 tercios para aprobarlo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Y qué se está diciendo en general? Que las cosas se han hecho mal. Marco Antonio, uno de los principales temores, o algo que se escucha además mucho, sobre todo en los municipios, es: me da miedo que desaparezca mi pueblo. Muchos alcaldes, sobre todo de pequeños municipios, creen que esto puede suponer la desaparición de lo que en nuestra provincia, y además por número de municipios, es una realidad, ¿no? Muchas pequeñas poblaciones que a través de unas medidas como estas podrían, si no desaparecer, sí que perder ya las escasas competencias que tienen. Sí, eso es lo que nosotros nos tememos, y por eso en principio nos oponemos a este mapeo, porque se ha hecho de una forma
vamos a decir, oscurantista, ¿no? Es decir, no se ha planteado primero con la participación de los pueblos. ¿Por qué? Entonces nos tememos que la Junta de Castilla y León lo que pretende es acaparar el control de los territorios, acaparar el control de los recursos vecinales, que son una de las bases que tienen los pueblos, y en definitiva estamos hablando de acaparar las competencias que corresponden a los pueblos pequeños. No es que los pueblos vayan a desaparecer, el miedo que nosotros tenemos es que se intente centralizar las competencias y ir quitándole competencias, capacidad de gestión a los pueblos pequeños, tanto pedanías como municipios, de tal forma que queden desprotegidos y que al final esos recursos se privaticen a grandes empresas que explotan los recursos tan ricos que tenemos en nuestra provincia. Por ejemplo, podemos hablar de la biomasa u otros tipos de recursos, de tal forma que la micología, etcétera, que los pueblos, que esas cosas que pueden servir de riqueza a los pueblos y que hasta ahora han sido gestionadas por los propios pueblos, pase a depender de la Junta de Castilla y León, que, como todo el mundo sabemos, está en manos de unos partidos hoy por hoy. Está gestionada por unos prácticamente por un bipartidismo o por partidos muy grandes, muy alejados de lo que es la pequeña gestión de los municipios. Nosotros, desde luego, que somos partidarios de los concejos abiertos, creemos que esto puede ir en detrimento de esto. ¿Se podría decir que, por lo tanto, Marco Antonio, favorece ese planteamiento a los municipios más grandes de cada una de esas unidades básicas? Yo creo que el problema, como te acabo de decir, creo que favorece a los grandes partidos que tenemos en este país y perjudica la participación ciudadana de los pueblos pequeños. Pero sí, lógicamente, es decir, que los grandes pueblos van a acaparar todas las posibilidades y posiblemente la gestión, van a tener mucha más capacidad de gestión. Pero aún así yo creo que los pueblos de nuestra provincia pueden salir perjudicados, los pueblos grandes. Vamos a poner un ejemplo: Villarcayo, Villadiego, Briviesca, Lerma. Aún así yo creo que estos pueblos pueden perder competencias respecto a la Junta de Castilla y León. No olvidemos que estamos hablando de un proyecto, de una ley que atañe a la Junta de Castilla y León. ¿De qué competencias estamos hablando? Porque se está poniendo también mucho sobre la mesa si los pueblos o los ayuntamientos van a disponer de capacidad de decisión de algunas cuestiones relativas al día a día, o a través de esta ley lo que se pretende precisamente es retirar esa gestión diaria, ese poder a los pueblos. Vamos a poneros un ejemplo que nos han puesto sobre la mesa: las mancomunidades. Se ha incorporado un término dentro de este tiempo en el que se ha estado consultando el tema de los UBOs, de las unidades básicas, que es las mancomunidades de interés general. Y nosotros decimos, es que las mancomunidades que los municipios han ido creando uno a uno o interrelacionándose para poder gestionar temas como los residuos, recogida de basuras, etcétera, no son de interés general. ¿Por qué los que se quieren condicionar a la creación de los UBOs sí que se denominan de interés general? Claro, porque ¿Qué es lo que va a pasar después? Perdona que te interrumpa, porque cuando se habla, por ejemplo, de mancomunidades, que es una de las cuestiones también que van adheridas al proyecto, no se habla de las mancomunidades que ya están instauradas en el territorio, sino de un término, ¿no? En principio, yo en la primera reunión que estuvimos con el delegado de la Junta nos dijo, vamos a tratar de... no sé si presionar o obligar, pero por ahí iban los tiros a que las mancomunidades se ajusten a los UBOs. Eso es algo que nos dijo, a mí se me quedó grabado como diciendo, bueno, y la libertad de los pueblos para interrelacionarse, para asociarse según mejor se entiendan. Vamos, esa libertad ya se les empezaba a coartar, ¿no? Entonces, claro, luego el tema de interés general, ¿no? Unas sí que son, se plantea ya en la última reunión, ya con la viceconsejera se planteó
mancomunidades de interés general y las antiguas mancomunidades, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las comunidades de interés general, lógicamente, se plantea que van a tener algún tipo de trato especial, de beneficio, de subvenciones, de facilidad, y que a las otras posiblemente se vayan poniendo trabas para que vayan desapareciendo y ajustándose a lo que la Junta desde Valladolid quiere. También estamos hablando eso, de que todo este tipo de cosas controladas legislativamente desde la que atañen a la Junta de Castilla y León, genera un vacío por lejanía. Es decir, a la gente de los pueblos, lógicamente, le asusta tener que depender de Valladolid. Por eso nosotros creemos que este tipo de cosas hay que hacerlo contando con la ciudadanía, contando con la gente de los pueblos y viendo qué es lo que la gente de los pueblos quiere y cómo se puede crear una comarcalización para acercarles los servicios y facilitarles exactamente su capacidad de gestión, pero que sigan manteniendo ellos la capacidad de gestión y a asegurarles los servicios técnicos que necesitan, asegurar los informes jurídicos. Todo este tipo de servicios es lo que hay que acercar a los pueblos y, lógicamente, todos los servicios a nivel de sanidad, de educación, etcétera, etcétera, que se hagan los supuestos o no, la Junta tiene obligación de garantizárselo a todos los ciudadanos. Por esta mesa, Marco Antonio, pasan muchos alcaldes, cada semana, cada mes, y una de las principales preocupaciones también de los municipios más pequeños es precisamente si este tipo de medidas van a suponer una traba más a la hora de fijar población, a la hora de atraer inversiones, porque claro, si se quitan determinadas competencias, se va a depender de otros para tener que desplazarse, el día a día de ese funcionamiento va a ser más complicado. Yo siempre digo en todas partes, si queremos fijar población hay que generar riqueza y medios de vida para que la gente que quiere vivir en los pueblos pueda ganarse la vida. Si no fijamos población, si no generamos riqueza para poder que la gente pueda recibir un sueldo o ganarse dignamente la vida, pues lógicamente los pueblos van a ir desapareciendo. Antiguamente, cuando yo era joven, había un tipo de agricultura con ganadería, pequeñas explotaciones agroganaderas que por ejemplo, agricultores, ganaderos de 40 hectáreas aproximadamente, que generaban riqueza en los propios pueblos y eso fijaba población. Vemos que eso se va destruyendo. Vemos que la agricultura extensiva que estamos teniendo pues concentra que desde la ciudad se puede mantener todos los campos. Vemos que todos los campos de nuestra provincia están cultivados. Pero eso no significa que eso fije población. Pero algo que sí que puede fijar población, como la ganadería, vemos que no se está apoyando la ganadería, las explotaciones ganaderas se ha permitido que entren en pérdida y gente con una gran voluntad, con amor al trabajo que están haciendo de explotaciones ganaderas, se tienen que cerrarlas porque el litro de leche producido o de carne o lo que sea no cubre los costos de esa explotación. Lógicamente, algo estamos haciendo mal a nivel de administraciones que permitimos esto. Y no me refiero solamente a nivel de Castilla y León, a nivel del Estado y a nivel de Europa. Marco Antonio, hace unas semanas la viceconsejera se reunía con todos los grupos provinciales para intentar explicar qué es lo que se estaba haciendo, el trabajo que se estaba desarrollando. ¿Qué trasladó Imagina Burgos a la viceconsejera en ese encuentro y cuál fue su respuesta? Porque claro, se insiste en defender ese modelo de las 23 unidades básicas. Hay varias cosas que trasladamos. Eso es, la participación ciudadana. Criticamos esta falta de participación, que se haya impuesto piramidalmente desde arriba hacia abajo y no se haya construido de abajo hacia arriba, que los recursos vecinales de los pueblos puedan desaparecer del control con lo que exactamente en un pueblo que no hay medios de vida y los recursos son una de las fuentes, pues lógicamente no puede fijarse población. Y luego otra de las cosas que nos preocupaba mucho era el tema de por ejemplo, de los convenios con las comunidades limítrofes. Vemos que los UBOs están centrados en las comunidades autónomas.
Sí que hay, por ejemplo, si vemos el mapeo, vemos como la zona, por ejemplo, de Vasconcillos del Tozo pasa a depender de un pueblo que es Aguilar de Campo, que está en la provincia de Palencia. Como que dentro de la Junta de Castilla y León no nos importa tanto la desfiguración del mapa burgalés. Pero, ojo, sí que nos preocupa que igual hay pueblos muy cercanos a algunas provincias, en la zona limítrofe con otras comunidades autónomas, que tienen esos servicios más cerca y mejor comunicados en la comunidad tenemos que el está caso al de lado. Treviño, ¿no? También. El caso de Treviño, nuestra provincia. Hay otras zonas. En la zona norte se da. En la zona norte está Arija con con Reynosa, está por ejemplo la zona de la Lora con Polientes. Yo no conozco todos los casos, ¿qué te puedo decir? Pero por ejemplo Treviño, estamos hablando de que tiene todos los servicios dentro de la provincia de Álava, ¿no? Está en Vitoria, está a menos de 30 kilómetros de Treviño, o sobre 20 aproximadamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la gente, la población de Treviño, vive en Treviño, pero está empezando a empadronarse en Vitoria para tener los servicios al lado, ¿no? Pero bueno, sé que existen unos convenios, por lo que nos contestó la viceconsejera, en todas las comunidades autónomas, menos con Cantabria. Entonces, sí que le dijimos que se tuviera en cuenta esto. Es decir, que no se crearan los UBOs con un núcleo de servicios centrado hasta que este convenio con Cantabria, que está en vías, según nos comentó, de articularse, no estuviera firmado. Y entonces, pues que ya, por lo menos, se diera opción a los pueblos a elegir qué servicios pueden tener más cercanos, si dentro de la provincia de la comunidad autónoma de Cantabria o dentro de las poblaciones de Burgos que le corresponden, ¿no? Se produce ese encuentro con la viceconsejera y a los pocos días se celebra un pleno extraordinario en Diputación, Marco Antonio, en el que una excepción, Burgos, aprueba este proyecto, aprueba este planteamiento. Digo una excepción porque en la comunidad autónoma, ya como adelantabas, otras muchas diputaciones están votando en contra de este planteamiento. ¿Qué defiende el Partido Popular en la Diputación para sacar adelante esta iniciativa y qué argumenta para no tener en cuenta lo que decís el resto de grupos provinciales? Bueno, en principio el planteamiento del Partido Popular es que es un simple mapeo, que se ha tenido en cuenta la realidad de la provincia y que no están en peligro ninguno de los diríamos sobre todo de las cuestiones en cuanto a gestión, autonomía municipal, de las poblaciones, de los ayuntamientos y de las pedanías, etcétera, 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 que esto no amenaza para nada la realidad de la provincia tal como está. Algo que nosotros no tenemos claro y que está demostrando que no solamente no tenemos nosotros claro, sino no tienen claro otras provincias. Yo creo que el Partido Popular, una de las cosas que intentó por todos los medios es que el PSOE les apoyara. De hecho, lo primero que dijo Borja Suárez cuando entró en debate, cuando le tocó su turno, fue: os aceptamos todas vuestras modificaciones, todas las enmiendas que queréis hacer al planteamiento, os lo aceptamos todo, todito. Buscaban claramente el apoyo del grupo del PSOE, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que ahí el discurso que hizo el Partido Socialista fue muy claro de no dejarse engañar y poner las cuestiones que todos tenemos, todas las dudas, aumentar esas dudas en cuanto a lo que esto significaba, cara de que no estaba bien hecho principalmente y que no se estaba contando con los pueblos y había una cierta imposición, ¿no? Entonces yo creo que en eso los tres grupos de la oposición en Diputación estuvimos unidos y lógicamente el rodillo por mayoría absoluta que tiene en Diputación sacó adelante la proposición, pero no era es eso, no hay un consenso como yo creo que les hubiera gustado.
Marco Antonio, ¿cuál es el recorrido a partir de ahora de esta cuestión, una vez que se ha aprobado en Diputación? ¿De qué es de lo que hay que estar pendiente? Yo creo que, pues bueno, el recorrido que ahora tienen es llevarlo a las Cortes de Castilla y León, y visto el resultado yo creo que no va a salir adelante, ¿no? Dado el grado de apoyo que tiene que tener esta ley. Entonces, pues bueno, yo espero que recapacite el Partido Popular principalmente y habrá una vía de diálogo, habrá mesas de debate sobre el tema de cómo se puede comarcalizar la provincia y la comunidad autónoma. Vamos a estar muy pendientes de todo el proyecto. Gracias por acercarnos la visión de Imagina Burgos también en esta cuestión. Y vamos a estar pendientes, como no puede ser de otra forma, de qué pase con nuestros municipios. Pues muchas gracias por esta oportunidad. Y nosotros continuamos.